Bueno, buenas tardes a todos los estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán. Hoy nos encontramos en el municipio de Apulo, Cundinamarca, eh, viendo este bonito paisaje. Y vamos a comenzar a hablar de un principio que es fundamental en el derecho civil, que es el principio de la relatividad de los contratos. ¿Y qué es el principio de la relatividad de los contratos? Es una de las bases del derecho civil, primero que todo. En términos sencillos, se establece que los efectos de un contrato, paréntesis, los derechos y las obligaciones solo afectan a las partes que lo firmaron o que intervinieron directamente en el contrato. Como dice el aforismo jurídico, reses inter alios acta alicen nere honoris nexi produce potes. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Sencillo. La realización entre unos no puede perjudicar ni aprovechar a otros. Y ahí la cosa empieza a complejarse frente al principio como tal de la relatividad de los contratos. Y he traído a profundidad qué quiere decir todo esto frente a la contratación como tal. Vamos a hablar de un concepto y que es el concepto fundamental. Este principio establece los efectos de un contrato de derecho y obligaciones son relativos a las partes contratantes. Y voy a comenzar diciendo, ¿quiénes son las partes? Las partes son los que quienes celebran el contrato por sí mismo o mediante un representante. Son los titulares de la relación jurídica. También tenemos los casabientes, son los herederos o sucesores. En el principio de la relatividad suele extenderse a ellos, ya que heredan tanto los créditos como las deudas, tema que realmente se acomplejiza a veces en los contratos porque nos creemos que solamente tenemos derechos a unos bienes y no a las deudas como tal. Acá empezamos a denotar esta particularidad de los contratos. A menos que la obligación sea personalísima, por ejemplo, contratar a un pintor específico por su talento único. Y una tercera parte sería los terceros. ¿Quiénes son los terceros? Pues son las personas que no participan en este efecto o en este negocio jurídico. Generalmente el contrato le es indiferente. Penitum extraneat. Y también el principio de la relatividad trae sus excepciones al principio. Aunque la regla general, que es el contrato, no afecta a terceros, el derecho moderno admite excepciones donde el contrato sí genera efectos para otros. ¿Cómo así? Sí, claro. La estipulación a favor de un tercero cuando dos partes pactan que una de ellas realizará una prestación en beneficio de un tercero. ¿Dónde podríamos citar este ejemplo? En un seguro de vida, donde los beneficiarios puede ser la esposa, un hijo, un tercero. El contrato a cargo de un tercero, una parte promete a un tercero realizará una acción. El tercero solo queda obligado si se acepta posteriormente. Vienen también unas acciones sufragatorias o paulatinas. También permite que los acreedores intervenir en contratos de sus deudores para proteger el derecho de prenda general. También podemos hablar de una oponibilidad. Y la oponibilidad, aunque en el tercero no sea parte, debe respetar la existencia de este contrato. Un ejemplo clarísimo es si alguien compra una casa que está equilibrada, debe respetar el contrato de arrendamiento bajo ciertas condiciones. Es supremamente importante en esta parte del derecho contractual. Y vámonos a citar ejemplos frente al marco de unos ejemplos muy regulados de unos contratos para llevarlos a una realidad en los ejemplos que estamos buscando. Vamos a buscar la primera, la deuda ajena, el préstamo. Imagínate tú que un mejor amigo pide un préstamo en el banco y firma un contrato de crédito. Si se deja de pagar,
El banco pues indiscutiblemente no puede exigirle el pago, no te puede exigir ese pago, ni embargar tus bienes simplemente porque tú no eres la parte de ese contrato. Y acá podríamos decir que la excepción, solo estarías obligado si hubieras firmado explícitamente un aval o fiador, convirtiéndote así en una parte del acuerdo. Vamos con un segundo ejemplo, el contrato de compraventa y el equilibrio. Supongamos que Juan le vende una casa a María. El contrato de compraventa, ellos acuerdan que Juan debe entregar la casa pintada de azul. Si el vecino del lado prefería que la casa fuera verde, no tiene un derecho legal de exigir absolutamente nada. A demandar a Juan para que cambie el color. No, señor, acá no tiene estos efectos, porque él es un tercero ajeno a este contrato de compraventa. Acá los términos solo obligan a Juan y benefician directamente a la compradora, que es el caso de doña María. Un tercer ejemplo podría ser, en este caso, la subcontratación de obras. Acá se ve mucho, tanto en la parte pública como en la parte civil, este tipo de contratos en las diferentes obras que estipulan los terceros. Una empresa constructora firma un contrato con un dueño para hacer un edificio. A su vez, la constructora contrata a un electricista independiente para los cables. Si el dueño del edificio no le paga a la constructora, el electricista no puede demandar directamente al dueño por su salario. En términos generales, podríamos decir, de la relatividad, ya que su contrato es con la constructora, más no con el dueño. El electricista es un tercero respecto al contrato principal de la obra. Hay que tener unas notas muy importantes en este caso de contratos. Aunque la regla general es la relatividad, existen excepciones modernas como la estipulación a favor de terceros, como ya lo veníamos citando al comienzo de esta charla. Por ejemplo, un seguro de vida donde el beneficiario no es quien firma el contrato, pero sí recibe el dinero o las acciones concretas o directas de ciertos códigos civiles. Voy a entrar a convalidar un poquito más de estos ejemplos que he dado. Entonces, podríamos decir que para el caso del banco, el caso de la deuda, hay un vínculo entre las partes. Cuando tu amigo firma en el banco, se acredita una relación cerrada entre A y B. El banco tiene un derecho de crédito y tu amigo una obligación directa de hacerle pago. Acá juegan dos puntos importantes contractual, que es la autonomía de la voluntad. Hay que recordar esta parte, que solo quien consiente la deuda queda obligado a garantizar y a pagar, ¿sí? Como tú no firmaste, yo no firmé, y en ese caso un tercero, y no has manifestado tu voluntad para acreditar o comprometerte con tu patrimonio, pues no tendrías una obligación directa con esta deuda. Patrimonio común de la prenda común, el banco solo puede ir contra el patrimonio del deudor, que sería en este caso mi amigo, tu amigo, en el caso que tú decías ser codeudor de un tercero. Tu dinero, casa o cocho, res inter alios, cosa entre otros. Por eso es supremamente importante, queridos amigos, los consejos de las abuelitas. No le sirvan de codeudor a nadie, porque ahí sí entraría a una obligación como tercero. Mientras no exista una voluntad o un acuerdo como tal, pues no estás obligado directamente al pago de esta obligación. Para ir profundizando, vamos a exponer también en el caso el caso el de Juan y el de María, la inoponibilidad de los efectos. En el derecho, el principio de la relatividad implica que el contrato es inaponible a terceros en sus cláusulas de obligaciones. Para el vecino, pues el contrato entre Juan y María
Es un hecho jurídico particular y que solamente le incumbe a estas partes, pero no una fuente de obligaciones para él. El límite del interés legítimo podríamos decir que aunque el vecino vea la casa todos los días, está pegadita a la de él, su interés estético no le llega a ser un derecho subjetivo. Volvemos a las clases del primer semestre. Solo María tiene un derecho subjetivo, el de exigir el azul, porque así fue concebido contractualmente previo a cuando se firmó este contrato, porque ella entregó una contraprestación, el precio y las condiciones de cómo iban a hacer este contrato. Y vamos a ir cerrando nuestro tema con nuestro tercer caso, el contrato de obra de la constructora. Entonces, en esta profundidad decimos que un contrato A, contrato de obra del dueño del edificio, que sería en este caso la empresa constructora, y un contrato B, un subcontrato entre la empresa constructora y el electricista. Hay que abordar acá que el electricista es un tercero absoluto, no tiene un vínculo con la persona A, que es el dueño del edificio. Respecto al contrato, A no tiene voz ni voto en las condiciones de ese contrato y el dueño es un tercero absoluto respecto al contrato B. Así las cosas, podríamos decir que en el efecto de relatividad del pago, si el dueño concomitente entra y mora y no le paga a la constructora del electricista, sufriría las consecuencias económicas, pero no tiene acción legal, queridos amigos, de manera directa contra el dueño por una razón fundamental. Falta un vínculo obligatorio. El riesgo de la subcontratante, el electricista asumió el riesgo de contratar con la constructora su acreedor, que es la constructora, más no es el dueño. Entonces, he traído a colación 3 ejemplos, claro, me pasé del tiempo que me ha dado el docente, pero quería hacer hincapié en unas condiciones contractuales de la relatividad y esa obligatoriedad directa entre terceros. Quiero desearles éxitos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.